El presidente Rafael Correa y el Papa Francisco sostuvieron un encuentro privado en la Ciudad del Vaticano. En Milán, el mandatario mantuvo una emotiva reunión con los ecuatorianos residentes en la península itálica. Un moderno palacio de justicia fue inaugurado en la ciudad de Otavalo. El tren de Alfaro aporta al turismo y economía del país. El SRI recuperó las metas de recaudación en el primer trimestre de este año. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Como siempre, saludamos cordialmente a las amigas y amigos del Ecuador y el mundo. Soy Diana Jacome y les invito a que se enteren cómo avanza la patria, aquí en el informativo El Ciudadano al Día. Iniciamos con la información. El presidente del Ecuador, Rafael Correa, y el Papa Francisco sostuvieron un encuentro privado en la Ciudad del Vaticano. Es la segunda ocasión en que el máximo jerarca de la Iglesia Católica recibe al primer mandatario. Como parte de la segunda etapa de su gira por Europa, el presidente Rafael Correa se entrevistó con el Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano. Le acompañaron altos funcionarios del gobierno, entre ellos Fander Falconi, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, y Fernando Alvarado, secretario de Comunicación. El presidente Correa aseguró que el Papa Francisco es una persona sencilla que tiene un carácter y una sencillez extraordinaria. En la reunión se dialogó sobre la crisis económica que atraviesa Europa, lo que sucede actualmente en Latinoamérica, de los dilemas morales de la humanidad, de la supremacía del ser humano sobre el capital, entre otros temas. El gobernante ecuatoriano es el tercer jefe de Estado de América Latina en mantener una audiencia con el pontífice. Le antecedieron las presidentas de Argentina, Cristina Fernández, y de Brasil, Dilma Rousseff. Rolando Ortega, El Ciudadano al Día. En la ciudad de Milán, la capital económica de Italia, el presidente Rafael Correa sostuvo un encuentro con los compatriotas que viven en ese país y además participó en una charla con empresarios italianos. Aquí los detalles. Miles de ecuatorianos se concentraron en la ciudad de Milán, Italia, para recibir al presidente de la República, Rafael Correa, en su visita a ese país. Aquí les habló de cómo avanza la patria, su crecimiento económico y les reiteró su invitación para que regresen a su tierra cuando lo crean conveniente. El encuentro con el jefe de Estado estuvo matizado de alegría. Los compatriotas a cada instante daban muestra de su complacencia por la visita del mandatario ecuatoriano. En Italia residen más de 200.000 ecuatorianos. La mayoría se dedican a trabajos humildes que los propios italianos no desean realizar. Están concentrados principalmente en las ciudades de Milán, la capital Roma y el puerto de Génova. Solo en esta ciudad viven más de 40.000 ecuatorianos de una población de alrededor de 600.000 habitantes. El presidente ecuatoriano también mantuvo un encuentro con empresarios italianos, a quienes les explicó la realidad del país y sus logros macroeconómicos. Ecuador ha logrado reducir la pobreza, el desempleo y ha sido reconocido por su desarrollo por algunos organismos internacionales. Rolando Ortega, El Ciudadano al Día. Los ecuatorianos que viven en Alemania tuvieron la oportunidad histórica de reunirse por primera vez con el presidente ecuatoriano que visita ese país. Les hemos preparado un reportaje al respecto. Un teatro repleto esperaba al presidente Rafael Correa en Berlín. Cientos de ecuatorianos provenientes de todos los rincones de Alemania, República Checa y Suiza se dieron cita para escuchar a su mandatario. Todos entonaron su himno nacional. Muchos lo hacían con lágrimas en los ojos, pues llevan casi 2 décadas en esta nación europea, alejados de su familia, su idioma, sus costumbres, su comida. Es algo que a uno le llena el corazón, ¿no? Al sentirse uno fuera de la familia, de las amistades, de nuestra tierra. Aunque acá es muy bonito, pero no es como compartir, como estar en nuestro país, pero la necesidad salimos de nuestro país, ¿no? Pero gracias, ahora el presidente nos comenta y vimos que está mucho mejor ya. Quiero mucho mi país y espero algún rato estar juntos con todos, señorita. El mandatario ecuatoriano, ovacionado de principio a fin, rindió cuentas de su gestión y renovó su compromiso con estos hombres y mujeres. Las cosas más emocionantes en el ejercicio de la presidencia es reunirnos con nuestras hermanas y hermanos
de todas las partes del mundo que visitamos. Esto es un deber sagrado para nosotros. La obra del gobierno de la revolución no es ajena para los emigrantes. Muchos dicen no perderse el enlace ciudadano de los días sábados y otros afirman haber visto la radical transformación del país en sus más recientes viajes. Lo sentimos y lo escuchamos, y algo que nos emociona mucho es cuando él, al inicio de los sabatinos que él hace, ¿no? Siempre se acuerda de nosotros, siempre saluda, un saludo a los inmigrantes, y eso nos emociona mucho a nosotros, nos emociona, nos ponemos muy contentos. La música no faltó en la velada. Ritmos latinoamericanos emocionaron a un auditorio ávido por regresar a su tierra. Me sentí muy orgulloso de tener un presidente como el presidente que hoy tenemos. Realmente nosotros que estamos aquí como emigrantes sentimos de que tenemos la oportunidad de muy pronto regresar a nuestro país y tener la oportunidad de poder vivir dignamente otra vez al lado de nuestras familias, de nuestros amigos. La población emigrante está satisfecha y agradecida. Ellos dicen que su presidente ha logrado que con orgullo se reconozcan como ecuatorianos y valoren su identidad. Lamentablemente por los gobiernos que teníamos, creo, los indígenas estábamos olvidados, no éramos casi nada. Ahora no, ahora usted nos está poniendo en alto, usted nos está enseñando a conocer y aprender de nosotros mismos, de nuestra cultura. Desde Berlín, con imágenes de Cristóbal Hidalgo y Miguel Romero, Elena Rodríguez, El Ciudadano. Tras su visita a Italia este fin de semana, el mandatario ecuatoriano se reunirá con los compatriotas residentes en España. El presidente Rafael Correa emitirá el enlace ciudadano número 318 desde Valencia, en el que informará de sus actividades y las de su gobierno. Además, agradecerá a la comunidad ecuatoriana residente en el país ibérico por el apoyo en las últimas elecciones del 17 de febrero, en las que fue reelegido para un mandato de 4 años más. Cambiamos de tema. La recaudación de impuestos por parte de la Administración Tributaria sigue con cifras positivas para el país. Durante el periodo de enero a marzo del presente año, el Servicio de Rentas Internas superó la meta de recaudación que se había planteado. El Servicio de Rentas Internas recaudó en el primer trimestre del 2012 $2.581 millones. En el 2013 alcanzó la cifra de 2.945 millones, superando la meta de 2.743 millones. De esta manera creció la cultura tributaria. Se tienen 95.485 contribuyentes nuevos y se tiene este porcentaje del incremento del 8.3% de declaraciones oportunas. El director del SRI sugirió además que la Unión de Naciones Suramericanas debería tomar medidas para que hasta el 2015 se eliminen los paraísos fiscales. El funcionario solicitará al Ejecutivo una reforma al Código Tributario para mejorar el control a las empresas. A partir del 2015, 0 paraísos fiscales. Yo creo y voy a proponer que este tema sea abordado también en algunos organismos multilaterales, que la UNASUR trate el tema. Estamos pidiéndole al señor presidente de la República, ojalá se abra la posibilidad de una reforma integral al Código Tributario. Noticias positivas que fortalecen un proceso tributario transparente, en el cual los ciudadanos son los principales gestores. Gabriela Novoa, El Ciudadano al Día. Este mismo año se iniciará la ampliación del nuevo aeropuerto de Quito. Recordemos que su inauguración estaba prevista en el 2008 para cubrir una demanda de 5,5 millones de pasajeros, cifra que ya se cumple en la actualidad. El alcalde de Quito, Augusto Barrera, informó que el municipio ya analiza esta situación con el concesionario para que la ampliación de la terminal no se ejecute en el 2017, sino en este mismo año. Más buenas noticias. Ecuador es el tercer país de América Latina y del Caribe con mayor crecimiento de su índice de desarrollo humano.
En la comunidad de San José, ubicada en el cantón Archidona, provincia de El Napo, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Midubi entregó 67 soluciones habitacionales con una inversión de $334.000 en beneficio de más de 300 personas. Estas viviendas se han convertido en una solución para sus propietarios, quienes han mejorado sus condiciones de vida. Este es el caso de Rosario Salazar, quien de sus cortos ingresos debía destinar un porcentaje para pagar el arriendo de su morada. Ahora, dice, cuenta con todas las comodidades para vivir con dignidad en su casa propia. Bien, feliz estoy. No hay que decir, por estoy bien, le digo, yo estoy bien. Ya después ayudaré yo misma un poquito más para terminar esta casita. Su vecino, Alfredo Álava, llegó desde el Empalme, Guayas. Él tiene conocimientos de albañilería y resaltó la calidad de las viviendas entregadas por el gobierno. Es algo más digno para poder recibir a la familia, algún visitante, algún amigo. Está muy bonito el modelo, el diseño. Mejor que el que daban antes en el 2000, por ahí, mucho mejor el modelo. De esta forma, personas que viven básicamente de la agricultura ven realizado su sueño de tener casa propia. Diego Campos, El Ciudadano al Día. Un moderno Palacio de Justicia se inauguró en Otavalo, provincia de Imbabura, por parte del Consejo de la Judicatura. Se trata de una infraestructura para brindar un servicio eficaz y oportuno a los usuarios de la función judicial. Con música, danza, juegos pirotécnicos y el ritual denominado Huasi Pichay, Casa Nueva, el Consejo de la Judicatura inauguró el Centro Judicial de Otavalo, que costó $10 millones y está equipado con una moderna tecnología para servir en forma eficiente a los usuarios de la justicia. La reforma de justicia emprendida por el Estado ecuatoriano tiene como enfoque principal a la ciudadanía y su derecho al acceso a la justicia. Su propósito es llegar con sus servicios a cada localidad del país. En el acto inaugural, el titular de la Judicatura, Gustavo Yal, destacó la grandeza del pueblo otavaleño y reconoció al municipio por entregar el terreno donde se levanta el centro judicial y al gobierno nacional por su apoyo económico a la función judicial. La infraestructura es importante, es dignidad en la atención, es comodidad para los usuarios y para los funcionarios, es calidad en el servicio público. En este centro atenderán las unidades judiciales civil, penal, de contravenciones, de tránsito, de violencia contra la mujer y la familia, mujer, niñez y adolescencia. Atenderán jueces, juezas y el personal de apoyo necesario para prestar un servicio de calidad y calidez. Rolando Ortega, El Ciudadano al Día. Las tecnologías de la información y las medianas y pequeñas empresas fueron motivo de análisis dentro de un foro empresarial realizado en Quito. La tecnología cumple un papel importantísimo en el desarrollo de la pequeña y mediana industria. El Ministerio de Industrias y Productividad realizó un foro de emprendimiento en tecnologías de la información, enfocado a la pequeña y mediana industria nacional. Bueno, la innovación y tecnología tiene una importancia muy grande en la micro, pequeña y mediana empresa, ya que se convierte en una herramienta de incremento de la productividad y de incremento de la competitividad. De los sectores impulsados por el Ministerio están principalmente los productivos, agrícolas y de manufactura. Para el Ecuador, la agroindustria es, digamos, una oportunidad mundial de llevar nuestros alimentos, nuestros saberes y nutrientes de lo que conocemos. El objetivo es impulsar las más de 30.000 industrias nacientes en el país a través de las tecnologías de la información, manteniendo así la organización y la gestión por procesos. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. La Policía Judicial de Pastaza detuvo al supuesto autor de apropiación ilícita de dinero público en perjuicio del municipio de Riobamba por un monto aproximado de $13.308.000. El hombre de 57 años se encontraba en la oficina del pueblo Sarayacu en la provincia de Orellana. Con esta detención se da cumplimiento a la boleta emitida por el juez séptimo de Garantías Penales de Pichincha en el juicio que se sigue por peculado.
Están los 4 detenidos, de esas declaraciones se ha podido obtener información importante. Hemos incautado computadoras del propio municipio y estamos trabajando también con las gestiones que el Banco Central ha hecho para no descartar también la posibilidad de que alguien del Banco Central pudiera haber cooperado con esta infracción. El tren recuperado por la Revolución Ciudadana no solo aporta al país en lo turístico, sino también en lo social, al generar ingresos y fuentes de empleo en las poblaciones por donde circula, mostrando a propios y extraños lo maravilloso de nuestro país. Revive el tren de Alfaro. Así expresó el presidente en el enlace ciudadano al señalar que la rentabilidad del tren no solo se mide desde el punto de vista de ingresos económicos, sino también desde el punto de vista social que ha generado. Los costos y los beneficios no solo se expresan en dólares, se expresan en muchas otras formas, costos ambientales, pero beneficios sociales como el que acaba de nombrar Jorge, por ejemplo, que las actividades relacionadas con el ferrocarril están generando más de $300 por persona. El ferrocarril a vapor ha sido una obra emblemática que convoca aún más al turismo. Razón suficiente para que las agencias incluyan dentro de sus paquetes este tour. La rentabilidad que trae consigo ha sido un factor de progreso también para las comunidades que se encuentran a su alrededor. Esto que implica que está creciendo justamente el desarrollo y las actividades económicas con el paso del ferrocarril, y eso es justamente la rentabilidad social. El paso del tren nuevamente por esta zona sí les ha servido bastante a las comunidades. Actualmente tener más opciones del tren es rentable porque aumenta el flujo de turistas que quieren el tren antiguo, ¿no? En especial, como les comentaba, lo del ferrocarril a vapor. El ferrocarril de Alfaro aún sigue revolucionando las nuevas formas de vida para los ecuatorianos y su progreso. Gabriela Novoa, El Ciudadano al Día. Más buenas noticias. La transformación vial de la entrada de Ecuador en la zona norte beneficiará a 640,000 habitantes y usuarios de esta red estatal. Debido a la crisis política venezolana, la UNASUR convocó a la 6ª cumbre de presidentes. Además, campesinos exigen el reparto agrario en Paraguay, donde 98% de la población no tiene acceso a estas tierras. Estas y otras informaciones de carácter internacional en el siguiente resumen. Debido a la crisis política venezolana, se convocó a la 6ª cumbre de presidentas y presidentes de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR. Los mandatarios de los países miembros discuten y evalúan en Perú la situación de Venezuela. En Paraguay continúa la lucha campesina desde 1870. Campesinos exigen el reparto agrario en Paraguay, donde 98% de la población no tiene acceso a tierras. Por su lucha, 100 campesinos han sido asesinados y más de 3.000 han sido investigados por la justicia. Científicos del Hospital General de Massachusetts en Estados Unidos crearon un riñón artificial que ya fue probado en una rata. El objetivo es poder generar uno capaz de funcionar en un ser humano y evitar demoras en trasplantes de órganos. El movimiento de los trabajadores rurales en Brasil marchó en conmemoración del Día de la Lucha por la Tierra. Los activistas piden se respete el derecho ambiental, además de generar conciencia ciudadana de conservación de recursos. Gabriela Novoa, El Ciudadano al Día. De esta manera concluye El Ciudadano al Día. Les agradezco por acompañarnos y los espero en nuestra próxima emisión. Pero antes les invito a que nos sigan con el entrevistado del día. Gracias y hasta pronto. Estimadas amigas y amigos televidentes, bienvenidos a El Ciudadano TV. En este espacio de diálogo abierto nos encontramos con la doctora Joana Pesantes, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con quien dialogaremos sobre un tema muy importante y de interés nacional que ha causado mucha preocupación en el gobierno, mucha preocupación en la ciudadanía, tal vez por la sobreexposición que los medios de comunicación privados le han dado al tema. Se trata del conflicto Taromenane-Guaurani. Ministra, bienvenida al Ciudadano TV. Muchas gracias. Un saludo especial a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos ven. Para empezar, señora ministra, ¿a qué se debe esta espectacularización mediática que se ha dado al tema
a este conflicto que habría entre varios miembros de la nacionalidad guaraní y de los grupos no contactados de los taromenanes. ¿Se trataría tal vez de una arista más para hacer daño al gobierno nacional en vista que no se puede hacerle daño en las elecciones? Bueno, miren, no debemos dudarlo, esa es una forma de actuar que siempre ha tenido la oposición, que realmente inclusive con falta de información completa y sobre todo sin saber exactamente qué es lo que ocurrió, deciden emitir opiniones y criterios sin sustento ni motivación alguna. No sería raro, es una forma de acción que han tenido muchos de quienes son parte de grupos de la oposición, pero nosotros estamos justamente dando toda la información que corresponde con la motivación del caso para evitar esta tergiversación y sobre todo que esa mala fe con la que actúan muchos de los periodistas que realmente no tienen la información por completo, dejen de tener esa información que no corresponde a la verdad. Señora ministra, ¿qué es lo que ha realizado el gobierno nacional en estos 6 años de gestión para cumplir con las medidas cautelares que ha otorgado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los taromenanes? Bueno, debo comentarles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2006 justamente nos pone estas medidas cautelares y se empiezan a implementar desde el año 2007. Nosotros hemos generado una estación de monitoreo permanente que se llama la Estación de Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane. El Ecuador es un país en que, en el absoluto respeto a lo que manda la Constitución y la ley, ha puesto una zona que es de protección especial, que es la zona Tagaeri-Taromenane, que es de aproximadamente 750.000 hectáreas, zonas en las que nosotros realizamos un patrullaje permanente y monitoreo absoluto de que no exista nadie que disturbe la convivencia pacífica que deben tener los pueblos en aislamiento voluntario. Pero esto es un tema que es un trabajo interinstitucional, no es solo un trabajo del Ministerio de Justicia. Anteriormente el plan de medidas cautelares estuvo a cargo del Ministerio de Ambiente, es a finales del año 2010 cuando pasa a competencia del Ministerio de Justicia, pero estamos trabajando, como lo he dicho, interinstitucionalmente con varias instituciones, con varios ministerios que permiten realizar no solo un monitoreo, sino también una serie de acciones, como es el tema de evitar la caza ilegal o lo que es la tala ilegal, todo lo que se refiere a buscar un turismo sostenible, el tema de la protección de los derechos humanos dentro de lo que es la explotación de los recursos no renovables. Cabe recalcar que en la zona intangible no existe una actividad extractivista, porque además esto lo prevé la Constitución y es importante dar a conocer esto a todos los ciudadanos. En el año 2006 es cierto que nos ponen las medidas cautelares, pero en el año 2008 nosotros como Estado lo elevamos a política pública en el momento que en el artículo 57, en el inciso segundo del numeral 21 de este artículo, justamente decimos cuál es la protección que debe existir a los pueblos en aislamiento voluntario y es el mismo Estado ecuatoriano el que ya lo eleva a una política pública. Así son una serie de acciones que tenemos justamente con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior, con las gobernaciones de Orellana y Pastaza, además con todo lo que se refiere a el Ministerio de Recursos No Renovables, Secretaría de Pueblos, Coordinadora Política, Ministerio Coordinador de la Política, que hemos realizado varios ejes de acción para esta protección que corresponde en el caso de los pueblos en aislamiento voluntario. Señora ministra, 2 temas interrelacionados surgen de la respuesta que usted nos ha dado. Quisiéramos conocer un poco más del resultado de este monitoreo que realizan en la zona de los pueblos no contactados. ¿Cuáles han sido esos resultados? Y la otra, usted nos confirma que no se trata de un problema, digamos, por las ganancias de las regalías de las zonas petroleras. ¿A qué se debería entonces este conflicto histórico que han mantenido taromenanes y guaraníes? Bueno, es importante indicar algo, que es verdad que la zona intangible Taromenane-Tagaeri tiene aproximadamente 750.000 hectáreas, pero el monitoreo que nosotros realizamos es un monitoreo más amplio, que llegamos a cubrir casi 2,5 millones de hectáreas, porque
sobre lo que es la zona intangible, tenemos el Parque Nacional Yasuní, que ustedes saben que existe una propuesta del Estado justamente para evitar esa explotación y esa extracción petrolera, que estamos trabajando a nivel internacional en esto. Pero además son los mismos guardaparques del Parque Nacional Yasuní los que nos ayudan a este monitoreo, y son resultados positivos porque hemos llegado a evitar ciertos temas, como ya lo he dicho, en lo que es la tala ilegal, en lo que tiene que ver a la caza ilegal, en el hecho de tener un turismo sostenible. Hemos realizado más de 244 patrullajes en lo que va del año anterior, solo para simplemente dar a conocer ciertas cifras que existen al respecto. Pero además nosotros tenemos en la zona, en la estación misma, tenemos también el servicio de salud, lo cual lo ayudamos con la comunidad de Tihuino. Y hemos realizado otra serie de patrullajes directo en lo que se refiere a la zona. Y hemos logrado evitar muchos problemas, muchos temas que tengan relación a ciertos ilícitos, pero también que de alguna manera estorben la vida tranquila y de convivencia de los pueblos en aislamiento voluntario. Señora ministra, ¿qué evidencias fácticas existen sobre esta presunta matanza a 30 personas taromenanes en un acto de venganza, digámoslo así, por parte de grupos también guaraníes? ¿Cuáles son las evidencias que se han podido constatar? Debo decirle que no hay ninguna. Hemos hecho absolutamente 3, más bien sobrevuelos aéreos, hemos hecho varios patrullajes terrestres, no llegamos a determinar la existencia de ningún cadáver. Aquí quiero ser muy enfática. En realidad, dirigentes guaraníes, yo no sé, diría con una irresponsabilidad tamaña, porque no tiene otra razón de ser, primero dijeron que habían 10, luego dijeron que habían 35, luego dijeron que habían 50, inclusive hubo algunos que llegaron a decir que llegaban hasta 150 personas que habían fallecido en esta matanza. Seguimos diciendo que esto es una presunta matanza porque no existe un solo vestigio de la infracción. Esto no quiere decir que no tengamos a 2 niñas de la etnia taromenane que están justamente en la comunidad de Yara en Taro, pero que están recibiendo absolutamente toda la atención del Estado como corresponde en el caso de los protocolos internacionales, cuando existe un contacto de aquellas personas que obviamente están en un aislamiento voluntario. Pero es justamente lo que estamos haciendo, investigando y dando todas las facilidades y toda la ayuda que corresponde a la Fiscalía, que es el ente competente constitucional y legalmente, para analizar qué es lo que ocurrió y si realmente existió esta supuesta matanza y de cuántas personas estaríamos hablando. Pero ¿qué con respecto con la publicación bastante maliciosa que hizo Diario La Hora sobre los cadáveres, los presuntos cadáveres de unos indígenas taromenanes? ¿Qué con respecto a esto? ¿Se ha investigado el caso más a profundidad? Mire, nosotros hemos pedido justamente que se haga como un acto urgente a la Fiscalía, que se nos permita tener estas, primero, toda esta crónica periodística que existió con las fotos que se dio justamente de la muerte de 2 guaraníes que se dieron, 2 ancianos guaraníes cercanos al sector. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hemos pedido que se hagan las investigaciones del caso, obviamente como corresponde la Fiscalía, inclusive nosotros facilitamos a la Fiscalía en sobrevuelos aéreos y con todo el contingente que requiere para que pueda realizar su trabajo y pueda saber y pueda analizarse cuáles delitos pudieron haberse cometido, pero sobre todo quiénes fueron los responsables de esto. Hay que ser muy claro en el tema. Este no es un tema fácil de poder analizar bajo una sola óptica. Tiene varios aristas y varios ejes de acción y varios ejes de análisis. El eje antropológico, el eje sociológico, el eje territorial. Son clanes que han vivido toda la vida, son clanes guerreros que justamente culturalmente corresponde tener este tipo de acciones. Esto no quiere decir que el Estado ecuatoriano va a permitir, etcétera. Nosotros, como Estado ecuatoriano, debemos una protección a los pueblos en aislamiento voluntario y seguiremos trabajando en lo que corresponde. En ese sentido, ¿podría tal vez de confirmarse este crimen por parte del pueblo guaraní contra los taromenanes? ¿Podría aplicarse la justicia indígena en el caso de que la visión occidental no pueda responder a la cosmovisión de estos pueblos? Bueno, primero tendríamos, como le he dicho, esto es un análisis que se tiene que hacer desde un punto de vista bastante amplio, ¿no? Yo no podría decir que tiene que aplicarse la justicia indígena. Lo que sí puedo dejar dentro del punto del análisis, porque no somos la autoridad competente para poder decir esto, porque esto es una competencia como tal, la investigación en el caso de existencia de delitos de la Fiscalía General del Estado, es justamente que
es un poco incomprensible, por decirlo menos, que los guaraníes son contactados para unos temas y no contactados para otros. Es decir, si tú eres parte o ciudadano ecuatoriano de un país, también sabes que no solo tienes derechos, sino obligaciones que cumplir. Y eso es lo como Estado ecuatoriano lo que no vamos a permitir que se dé. Es por esto que hemos pedido a la Fiscalía General del Estado, he presentado una denuncia para que se realice la investigación que corresponde para saber qué tipo de delito. No me adelantaría a decir el tipo de delito, porque además tenemos 2 niñas que obviamente están retenidas en una comunidad que la que no es de ellos, y podría aplicarse un tipo penal como corresponde, pero además tendría que analizarse cuáles fueron los hechos de la supuesta matanza. Así que esperamos que la Fiscalía General del Estado pueda determinar el Estado, pero el tipo de delito que se ha dado, pero también quiénes son los responsables de la misma. Señora ministra, ¿se ratificaría en todo caso que se trata de un conflicto histórico entre dos agrupaciones en la Amazonía y no de intereses económicos, intereses petroleros en la zona? Esto no tiene nada que ver con un tema de extractivismo petrolero, como muchos medios irresponsablemente lo dijeron, como muchas ONGs que no tienen sustento alguno para decirlo lo dicen. No tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, y si no lo quieren creer al Estado ecuatoriano, crean justamente a todos aquellos sociólogos y a todos aquellos antropólogos y estudiosos en la zona que lo han dicho. O sea, si realmente era por un tema extractivista, por un tema, debieron haberlo hecho hace muchos años, no es un tema de ahora. Esto es un tema que viene hace muchos años desde un punto de vista cultural, que siempre se da estos enfrentamientos, sobre todo en lo que son pueblos guerreros como los de la Amazonía. Señora ministra, en una publicación en un periódico capitalino, el misionero Miguel Ángel Cabodevilla, de nacionalidad española, ha dicho que vivir en aislamiento no significa vivir bien o vivir feliz, y que existirían indicios de que los pueblos no contactados ya quieren ese acercamiento con Occidente. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué saben ustedes como Ministerio de Justicia? Lo que nosotros podemos decirle es que a través de los monitoreos y de los patrullajes que realizamos, no tenemos ningún indicio de que realmente quieran vivir en contacto, porque si realmente lo hubieran querido hacer, tienen tantas clanes guaraníes que ya están en contacto tan cerca que podían haberse unido a ellos. No existe ningún tema así, y obviamente también tenemos que analizar eso desde el punto de vista de cada quien. Recuerden que los misioneros católicos en su momento lo que siempre buscaron es la evangelización de los pueblos, y sobre todo buscar que exista un contacto y que tengan una relación directa con un ser superior, en este caso como lo dice la Iglesia Católica. No podría afirmar esto, no tenemos indicios que realmente los no contactados quieran ser contactados. Eso no existe ningún indicio bajo los patrullajes y bajo el trabajo técnico de las distintas profesiones que tenemos, de los distintos profesionales en la zona, que nos puedan indicar eso. Entonces yo creo que es un aporte valioso, es un criterio obviamente de alguien que conoce a cabalidad la zona, que vivió muchos años allá, pero como Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos no tenemos ningún vestigio de que realmente eso quiera existir. Señora ministra, además de las acciones que tomará la Fiscalía General del Estado, ¿cuáles serán las acciones que también el Ministerio de Justicia emprenderá para continuar con la investigación de este caso? Bueno, recuerden que el competente para investigar el hecho de existir presuntos delitos es la Fiscalía General del Estado. Nosotros más bien lo que haremos es continuar con toda la cooperación de parte del Ministerio de Justicia para que estos hechos se lleguen a aclarar. Seguiremos en el trabajo preventivo, en el trabajo de monitoreo, en el trabajo de patrullaje, que corresponde dentro de lo que significa el cumplimiento de las medidas cautelares. Señora ministra, ¿algo más que se pueda acotar en este tema? Simplemente que como Estado ecuatoriano estamos interesados en que este tema se aclare, que tengamos realmente una convivencia pacífica entre todos quienes somos parte del territorio ecuatoriano, pero sobre todo decirles que continuaremos con la protección que corresponde, ya no solo como un tema de cumplimiento de medidas cautelares, sino como un tema de política pública, tal como lo dice nuestra Constitución. Señora ministra, muchísimas gracias por esta entrevista para El Ciudadano TV. Muchas gracias. Fue la doctora Joana Pesantes, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en entrevista para El Ciudadano TV.